esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una tarde más a revisar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Te comento que estoy en el programa en vivo número 155. Por favor, si me indicas el audio y el video, ya que como tú viste pude meter ese pequeño video, pero lo estaba probando apenas y espero que esté del agrado de todos. Estamos en un domingo y vamos a ver qué es lo que ha pasado con Bitcoin. Está un poco preocupante, me cuentan por acá. Sin embargo, vámonos como siempre a leerte el descargo de responsabilidad, que como sabes es mi obligación leértelo, el cual dice que no soy un trader profesional. Simplemente soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, por lo cual la información que se comparte aquí debe ser tomada únicamente como estudio, simplemente no son consejos de inversión. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades va a ser 100% tu responsabilidad. Por aquí se me había desconfigurado algo, les pido mil disculpas, pero vamos a darle ahí al programa, porque si no tendríamos que tardarnos un poquito más. Y la verdad es que hay información importante que tengo que compartirte. Vamos a ver si empezamos por el gráfico diario de Bitcoin. Me estoy olvidando de saludarles, fíjate tú. Estamos un poquito al corre aquí con la nueva implementación, pero no hay problema. Vamos a saludarles en el chat a la gente que me acompaña. Está Pocho y María en domingo estudiando, dice muchas gracias. Dicen 4 horas pensamos que formará otro valle rojo, pero ahora creemos que no. Dice, ¿qué piensas? Vamos a ver qué es lo que está haciendo Bitcoin. Emanuel Cornejo, pasa el tiempo y no sube. Dice, ya canceló Litecoin, Ethereum y EOS. Dice, solo dejó Bitcoin. Saludos desde México. Perfecto. Nick Nengibar, Jaime decía que si pierde la zona no habrá nada que lo detenga hasta los 47. Bueno, todavía no ha perdido ninguna zona. Yo creo que está... Bueno, ya vamos a verlo. Saludamos primero a Manuel Reyes. Dice Alice por aquí. Luego anotamos criptos. Heina Sot, Blanca Marroquín, Duty Absence dice por acá. Está Cristian también presente para estudiar. Eduardo Torres, como siempre cantando la canción. Sebastián Carballo. Y vamos a ir poco más acá. Mariela Curiel. Está Alex KM. Dice Manuel Arison, un gusto tenerles por acá. MicroTrader también ya está por aquí. Por acá dice Amaury Castillo, Andrew, Edu también está. Muchas gracias por integrarse al programa en vivo, totalmente en vivo. Rasta Ale dice, está Oscar Silvestre desde España, un gusto. Alejandro Pisano desde México. Lo ves ahí, dice Gastón. Fíjate, está Melon Musk por aquí. 58 y si no se mantiene por encima de 63.500 dice. Bueno, vamos a ir empezando el análisis de domingo.
Como te digo, se me desconfiguró algo por ahí. Espero que no cambie nada. Luego revisaré yo para el programa de mañana estar todo a punto. Vamos a ver al gráfico diario. Como yo te había dicho los días pasados, ya tenemos un desarrollo importante. Y yo pensaba ver hoy, tal como ha estado el precio, que ya nos marque una debilidad en el monitor. Pero todavía no nos marca esa debilidad. Y como siempre nos falta un par de horas para que cierre la vela diaria. Y hay que darle seguimiento porque con debilidad en el monitor y pendiente negativa de este ADX, nosotros vamos a tener ya un poco más peligro en la zona en el gráfico diario. Como yo te decía, entrada en el gráfico diario nosotros no tenemos. La última entrada se dio en esta zona y la próxima entrada sería luego del retroceso en el gráfico diario. ¿Cuándo se empezará a dar el retroceso? Eso no estamos seguros, pero yo intuyo que en los próximos días vendría un retroceso de Bitcoin. Sí, no sabemos porque ya se ha desarrollado aquí y el precio simplemente se ha metido ahí. No ha tenido la fuerza para subir. Como lo estás viendo, el ADX lo tenemos con pendiente negativa y eso nos indica rango simplemente, que no tiene fuerza. Entonces el próximo movimiento con entrada confirmada en el gráfico diario va a ser después del retroceso. Entonces acá no tenemos entrada en el gráfico diario. Simplemente nosotros vamos a ver las entradas y de hecho estamos comprados o estábamos comprados. Y ya te voy a comentar lo que yo hice, sin que esto signifique obviamente que es una recomendación de inversión ni mucho menos, pero vamos a aplicar la estrategia tal como dice la estrategia. Nosotros vemos el patrón de compra donde te estoy marcando direccionalidad alcista y se va formando la pendiente negativa del ADX, lo que me dice que eso es un rebote. Entonces hacemos la entrada en rebote y le damos tiempo para que se desarrolle el monitor. Se va desarrollando y el precio prácticamente no se mueve. Y yo te había dicho ayer, hasta ayer yo todavía decía que estamos para arriba, ¿verdad? Si es que vas siguiendo los programas. Y hay que darle tiempo mientras se desarrolla el monitor. Y si toca el punto cero y el precio no sube, la estrategia dice que hay que cancelar. Precisamente hay que cancelar. ¿Por qué? ¿Porque estamos seguros de que va a caer? No, nadie está seguro, pero nos manda la estrategia porque ya debió el precio haber subido y no sube. Entonces nosotros cancelamos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a pasar a partir de ahí? Se supone que si el precio no sube, sería un rango o caída, o la formación del segundo valle rojo que está la gente esperando, y es muy probable, esta sería la probabilidad más alta. ¿Qué pasaría si el precio continúa cayendo? Vamos a esperarle sobre esta zona. Si es que estamos acertados con el análisis, desde mi punto de vista, esta zona sería más o menos desde los 62,000 hasta los 60,000 dólares. Estaríamos viendo la próxima zona de compra en 4 horas. ¿Cuándo va a ser la próxima zona de compra? Cuando nos dé el mismo patrón de acá. Yo te había dicho ayer lo mismo. Cuando nos dé acá, vamos a ver la próxima zona de compra. En este punto las probabilidades van cambiando. Entonces ha cambiado la probabilidad y la probabilidad más alta es que se venga un retroceso con un segundo valle rojo. Entonces te dejo así mi proyección de Bitcoin para las próximas horas. Voy a dejarte así. Así la probabilidad de Bitcoin. Ahora, ¿que Bitcoin puede de aquí subir? Sí, pero yo no puedo hacer eso. No puedo esperar más porque estoy aplicando una estrategia. Y si tú eres disciplinado con tu estrategia, ahí lo que nos manda es a cerrar. Y si tú no vas a hacer caso a la estrategia, como dice Jaime, puedes coger la estrategia y ponerla en un cuadro de tu casa si es que tú quieres. Pero yo ahí cierro por estrategia. Hay probabilidad de que se forme un valle verde, también es probable. Pero nosotros por estrategia nos manda a cerrar porque el peligro es más probable esto que suceda. Entonces, ante las probabilidades, nosotros adoptamos lo que dice la estrategia, simplemente cerramos y nada más. Vamos a ser disciplinados y en la medida que seamos disciplinados, vamos a ir mejorando nuestros trades y de eso se trata porque estamos estudiando básicamente.
Entonces no sé si es que tú tienes otra proyección de Bitcoin, te leo en el chat. ¿Tienes alguna otra manera de tradearlo? ¿Estás alcista a 100x? Déjame saber. Voy a leerte en este momento. Dice Camilo Berio Montoya, dice, no va a haber retroceso, esa pendiente se va a girar y no va a haber debilidad en el monitor. Me parece perfecto, mi estimado Camilo. Debes tener tú alguna estrategia o información que yo en este momento no cuento. Yo no tengo esa información. Yo lo que tengo es los indicadores de la estrategia y el precio básicamente. Entonces yo le doy seguimiento a lo que está haciendo el precio. Y si el precio no sube es porque no están comprando. Y si no baja es porque no están vendiendo. Entonces aquí hay un bajo interés de la gente por Bitcoin. Y entonces la probabilidad, recuerda que son probabilidades. No podemos estar 100% ante nada, porque si yo estuviera 100% seguro que el próximo movimiento es este, yo voy en short a 100x, si yo estuviera seguro. Simplemente nos basamos en probabilidades, como tú sabes. Dice acá, el Rayo dice, hablemos de la velita semanal, dice. Hay que ver la semanal, pero lo que pasa es que no cierra todavía la vela semanal. Dice el back, dice, nos vamos a cero, dice. Por acá, vieron un hombro, cabeza, hombro en gráfico de 1 hora, dice Nicolás López. Si es que tú haces trading chartista, me parece muy bien. Y debes respetar tu análisis chartista. Acá nosotros no hacemos chartismo. Estamos aplicando otra estrategia. Dice acá, Jaiman dice, ¿qué osa con las criptos como OGN que se ven bien? ¿Y qué pasaría si cierra así la vela semanal? Vamos a ver la vela semanal de Bitcoin. Vamos a ver la vela semanal, me dicen. Ya. Vamos a quitar esto para tener mejor criterio. Fíjate que ya sería el segundo mechazo que nos va dejando el precio por la parte alta. Y tú sabes que en teoría estamos esperando la divergencia que se confirme, la divergencia bajista. Ahora, si yo veo los patrones de... Aquí no hay confirmación de ninguna divergencia, ni mucho menos. Simplemente esto, mejor vamos a borrarlo porque no está todavía. Yo lo que veo es fuerza y direccionalidad. Eso es lo que veo. Si la vela cerrara donde está, yo veo todavía fuerza y dirección. Cuando a mí me marque aquí debilidad, la debilidad y la pendiente negativa, eso a mí me marca rango o caída. Entonces en este momento simplemente tengo fuerza y dirección. Si la vela cierra ahí donde está, yo creo, te puedo decir que lo que yo podría decirte que Bitcoin mínimo llegaría otra vez a los $69,000 entre los siguientes 15 días. Cerrando la vela como está así, con fuerza y dirección. Entonces hay que darle seguimiento. Cómo cierre la vela y cómo se dé la siguiente, porque por una vela no se confirma el patrón. Tal vez por 2 o 3 velitas ya podría darnos debilidad, por ejemplo, si es que el precio estuviera haciendo rango caída. Pero al momento, como te comento, para mí tiene fuerza todavía el movimiento de la vela semanal de Bitcoin. Por acá dice Enio Suárez, dice, no sube, recuerden, baja y joden, dice Vicente, desde que tomó pendiente positiva, subió un 4% aproximadamente en 4 horas, no es poco y aún le queda desarrollo. Sí, es que también puedes verlo tú de ese punto, desde ese punto también puedes verlo. En el de 4 horas, yo puedo decir, por eso te digo que es mi interpretación en este punto. Porque alguien puede decir, aquí falta todavía el desarrollo del Valle Verde, y con ese Valle Verde, y si nos da la pendiente positiva, el precio todavía es alcista. Por supuesto que puede suceder, por supuesto que alguien puede ver eso, por eso yo te estoy dando mi opinión del mercado. Y tú vas a contrarrestar con la tuya, porque si aquí se va a formar un Valle Verde, o se va a formar otro Valle Rojo, eso es simple especulación tuya y la especulación mía, que no tiene por qué coincidir tampoco. Dice BetBroker 1, presta mucha atención, dice Felipe Morgano, aquí quiere ver Hard,
Dice Portón el Grande, dice, para los nuevos, hay videos colgados para aprenderla y saber cada indicador de la estrategia. Sí, exactamente. La gente que está nueva, déjame comentarles y a ver si puedo ponerles por acá. Aquí en esta lista de reproducción, la gente nueva puede venir a ver cómo poner los indicadores, para qué funciona cada uno, los patrones de entrada, de salida, el patrón de rebote que manejamos bastante, las temporalidades fundamental y también la estructura del precio. Bueno, cómo ponerle el stop loss con esta estrategia y todo lo que necesitas saber, la parte básica. Luego, o en la pantalla final también vas a tener ahí un enlace para irte a la lista de reproducción. Dice acá Marco Valencia, dice, saludos Charlie, gracias por el tiempo que dedicas por compartir con nosotros. Si baja más, compramos más, regresará a los 69 con fe. Si es que cerraría con esa pendiente positiva del ADX y direccionalidad alcista, yo creo que sí. Dice Gregorio que no vendió sushi por un pelo de rata, un pequeño profit y hoy estoy en rojo, dice. Hay que tomar decisiones, lo único que te puedo decir. Porque ustedes saben que si cae Bitcoin, si hace este retroceso Bitcoin, que sería básicamente un 4%, un 5%, las altcoins van a sufrir. Y ya saben que es por 3 eso. Ahora nunca está descartado. Ojo que yo no estoy diciendo que cuando esté aquí voy a comprar. Lo que estoy diciendo es que veo peligro. Y si el precio baja, hay que analizar cómo baja. Porque no sabemos, ahora no sé cómo va a bajar, porque esto puede irse de pasada. Entonces, atento ahí con lo que estoy diciendo, que no se interprete de otra manera. Dice, hombre, que ya tenemos el Valle Verde en Bitcoin 4 horas, míralo en Binance. Sí, lo estoy viendo, aquí está. Aquí está el Valle Verde. Ojo, pero yo te digo mi especulación. Repito que no son consejos de inversión, eso es lo que yo estoy haciendo. Y para mí el precio con todo este desarrollo del monitor ya debía haber subido. O sea, debería estar al menos por esta parte. Y el precio no ha subido para mí. Yo cerré varios trades, por ejemplo. Ya cerré, en algunos tomé pérdida, incluso un 1% de pérdida y etcétera. Me salgo del mercado y luego cuando me dé el próximo patrón de compra en 4 horas, estaría volviendo a comprar, tal vez más arriba o tal vez más abajo, no hay ningún problema. Ok, eso por el momento. Mauro Arenas dice, muchas gracias, gracias a ti también. Vamos a revisar Litecoin, dice acá el amigo. También quería comentarles algo, déjame ver por acá. Yo ayer hice un análisis de XTZ y que lo estás viendo ahí. Lamentablemente en el programa en vivo yo había dibujado esto y les había dicho que es una divergencia bajista. Pero me equivoqué, alguien en los comentarios me hizo revisar otra vez. Pero fue una equivocación mía, esa es una divergencia alcista, no es bajista. Simplemente por si acaso alguien se confundió, esa es una divergencia alcista. En el programa dije bajista y mil disculpas y muchas gracias al amigo que me hizo notar ese error. Vamos a ver Litecoin. Por aquí Jin dice que quiere ver Rune. Vamos a ver los OGN, dice el hombre malo. Ethereum a cero, dice. No, yo no creo que es a cero. Imagínate, porque yo estoy viendo el gráfico diario y no es a cero. No tiene fuerza tampoco en el diario, pero ante el peligro yo me he salido y pare de contar. Miguel Ferrer Hart. Probablemente mañana suba y me van a decir que me perdí el ofertón de hacer un trade de 5, un 7%, pero así es el trading, hay que tomar decisiones. Wally Peláez dice, Jaime sigue perdiendo, dice, compró a 65, yo creo que no compró en 65, creo que compró antes. Pedro Martínez dice, con la actualización Taproot no pasó nada. Sí, simplemente es lo que sucedió a nivel técnico, pero la gente especula mucho más con el precio, diríamos nosotros. ¿Cómo ves un short a Alice? Dice, es Manuel Reyes. Bueno, no se recomienda shorts porque eso implica ir con apalancamiento, mi estimado Manuel. En el canal no, simplemente hacemos análisis de compra y venta en mercado spot. Pero podemos revisar Alice a ver qué dice, pero más allá de decirte short, yo creo que no te puedo decir eso.
Daniel nos dice Waves. Vamos a ver Waves. Ok. Pocho y María dice que dejen un like, fíjate. Ellos ya me habrán dejado su like. Muchas gracias. Hugo Joffre quiere Matic. Vamos a revisar. Ajá. Puedes ver B Big, dice. No sé cuál es esa. Tal vez es Big o B Big mismo la que me pide el amigo Mario Casado. No sé si es que se escribe así, B Big. Vamos a ver EOS. Y vamos con Dodo de una vez. Ha apuntado el primer grupo de criptos. Vamos a revisar. Vamos a ver el Total 2 también antes de las criptos. Y yo te decía que el Total 2 hay que ir con cuidado. En el gráfico diario tenemos confirmada una divergencia bajista. Sí, está confirmada la divergencia bajista. Y está dibujada. Entonces idealmente ahí no se compra en el gráfico diario. Sí. La mayoría de criptos sigue esto. Esto es rango caída. La mayoría de criptos hace esto. No todas, pero la mayoría, porque debes ver que hay algunas que no están con este patrón. Pero simplemente para tener en cuenta, operar criptos tiene un alto riesgo. Está complicado. Estamos en el máximo del Total 2 también. Vamos viendo Litecoin que me habían pedido. Vamos ahí. Litecoin fuerza en el diario. Y la entrada la vimos acá en el de 4 horas. No sé si es que alguien pudo agarrar esta entrada. Debería proteger a mi juicio. Todavía le queda por subir. Yo creo que sí. A Litecoin. Y fíjate, en este caso Litecoin está haciendo un movimiento diferente al de Bitcoin. Para tener en cuenta. Litecoin tiene todavía por subir. Ya zona de compra ahí. Obviamente ya no es. Esto acá donde estaba marcada era la compra. Y está ahí. Lo hemos visto aquí en el programa mismo. Vamos con Rune USDT. Ok, esta era una divergencia alcista, se dio alcista y lástima que perdió la zona. Creo que en el diario estaba mejor, sí. En el diario todavía conserva la zona. Se hizo un trade de 4 horas, no sé si alguien lo hizo ahí. Pero está en la zona de compra, está llegando a la zona de compra. Sin confirmación, pero la tendencia de Rune en el diario es alcista. Y creo que tenemos unas 2 o 3 con este análisis. Me parece que está Matic también creo que está así. No recuerdo, ya vamos a revisarle. Rune, ahí hay que tomar la decisión en Rune también. El problema es Bitcoin, pero esperemos que pase esa zona de peligro y hacerle trade. OGN. Hay que ir con cuidado en OGN, el gráfico diario, como tú estás viendo, tiene fuerza el ADX, por lo cual podríamos hacerle un trade en 4 horas, y yo creo que sí, y te está confirmando. Ayer vimos esta zona, simplemente para actualizarle. En el de 4 horas, por el ADX, y aquí está cruzando el punto 23, me gusta la zona, me gusta esa zona. Si es que alguien quiere hacerle un trade ahí con el riesgo que lleva el diario, pues ahí va. OGN, tienes la zona de arriesgar. Si es que alguien compró, yo creo que el stop loss debe tenerlo y aguantar esa posición. Ok, OGN. Vamos con Ethereum. Ethereum se va a cero, dijeron. Por ahí escuché. Vamos con el gráfico diario. Sí, ahí tenemos rango caída, el análisis está ahí, simplemente esperar, ya idealmente no te metes en compra ahí. Y la opción de que haga un rango también, pero nosotros vamos a darle el tiempo necesario para que haga todo el retroceso y luego incorporarnos al movimiento alcista, la tendencia alcista. Recuerda, cada retroceso es para seguir subiendo. Eso para Ethereum. En el de 4 horas no te veo aquí porque a lo mejor está con entrada y porque, como te digo, es rango o caída. Pero es mucho aventurarse en el de 4 horas. Yo creo que es una zona de riesgo porque puedes ponerle un stop loss pequeñito aquí. Sí, el stop loss debajo del punto de control de un 9% y para arriba. En el de 4 horas. Por el diario yo no me metería.
Ok, Ethereum. Vamos con Hard. Ok. Vamos al diario. Habíamos dejado la proyección alcista. No hay mucho volumen, la verdad. Pero ese ADX lleva fuerza. Yo voy a conservar ese análisis. Voy a dejarlo ahí alcista. Pero una cosa es que yo deje alcista y otra que compre. Porque por lo que te digo de Bitcoin, yo salgo del mercado y espero la próxima zona. Incluso en criptos. Porque aquí no es un patrón bajista. Pero hay que siempre tener el análisis de Bitcoin en tu otra mano para hacer trade. Ok, eso para Hard. Vamos al amigo, me dijo un short en Alice, me dijo. Yo creo que no. Al que me decía short en Alice, yo creo que no. Más bien aquí fíjate lo que hace el precio. Rompe, se apoya y aquí únicamente se mete en rango. Le falta un poquito, que yo no creo que vaya a perder esta zona, hay que estar atento. Y luego es para arriba. No hay que inventar nada ahí. Zona de compra donde está, no, falta un poquito, pero eso no significa que puedas meterte en short. Sería mejor meterse en short cuando está debajo del punto de control, alguna cripto. Vamos con Waves, gráfico diario. Por ejemplo, aquí podrías meterte en short luego del rebote. Ahí. Pero no quiero decir eso porque recuerda que hay mucha gente nueva y va a meterse en short. Pero aquí lo que vamos a ver es el rebote para seguir cayendo. Entonces cuando esté en la parte alta del rebote, ahí es el short. Si es que tú sabes hacerlo, obviamente. En el de 4 horas, vamos a quitarle esto. No, en el de 4 horas está como el de Bitcoin. Fíjate que aquí todo el desarrollo alcista del monitor no sube, al contrario baja. Entonces la proyección es para abajo ahí. Te voy a dejar para abajo la proyección. Así. Waves. Ok. En algún momento va a rebotar. Y si es que estás dentro de Waves, en el rebote debería salir. Porque en el diario es para abajo. Déjame ver el diario. Sí, tiene fuerza y dirección. Entonces, atento ahí para salir de alguna mala posición. Siempre en el rebote, no en la zona baja. Y si es que quieres buscarle el rebote, pues el patrón de rebote, como te digo, tienes en la lista de reproducción. El patrón es direccionalidad alcista, pendiente negativa. Hay que buscar una zona baja, que yo creo que sí está en el gráfico diario, y calcularle un stop loss. Yo esperaría que baje a esta zona al menos. O sea, que baje un poquito más para buscarle el rebote en el diario. Para Waves. Vamos a ver Matic. Ok. Ahí está el análisis de Matic, fíjate. Ese es el análisis, es alcista, simplemente por el peligro que Bitcoin representa en este momento. Y yo esperaría un poco más. Yo esperaría un poquito más aquí. Por Bitcoin, no por Matic. No sé si se entiende la idea. Capaz que podemos agarrar un mejor precio en Matic para... la tendencia es alcista. Decía Big, un amigo, o era B-Big. No sé si es alguna de estas. Déjame ver si pongo B-Big, si sale algo. No. No sé si es esto, Big Data, en Polonix. Tal vez es esto, no sé. Si es que es esto, espera el retroceso. Porque aquí rompe, tiene que apoyar. Espérate todo el retroceso. Y para arriba esta cripto. Ojalá sea esta la que me pidió el amigo. Vamos con EOS. Ok. EOS se mantiene en la zona. Pero está igual que Bitcoin. No tiene fuerza en el gráfico diario. Y en el de 4 horas. En el de 4 horas. Justamente esto es lo que creo que Bitcoin va a hacer. Así un retroceso pequeño. Aquí todavía le falta. Hay que esperarle un poquito.
probablemente por acá nos dé la zona de entrarle en compra a EOS. No sé si alguien está dentro, yo creo que debería estar el stop debajo del punto de control y listo. Y alguien que quiera comprar, ahí no se compra, no hay patrón de entrada. Posteriormente estaría en EOS. Vamos con Dodo. Vamos al diario primero. Dodo, mientras se mantenga por encima de el área de volumen importante, sabes que es un punto importantísimo para mantener una proyección alcista, que se mantenga sobre este punto. Aquí le falta desarrollo y yo creo que sí, nos va a dar la oportunidad de comprar más barato Dodo. Y luego que termine el retroceso, para arriba. Si es que no pierde la zona, hay que darle seguimiento al precio nada más. Perfecto, acá dice Zulay, dice un saludo desde Mallorca. Vamos a ver H-Bar, claro que sí, vamos a ver H-Bar. Alguien si me ayuda ahí con los likes, que siempre van a ser muy agradecidos para ir creciendo el canal. Vamos por acá, dice Guillermo Álvarez quiere ver Lina. Ok. Andrés dice NKN. Vamos a ver. NKN, perfecto. Javier Edu, me imagino. SEC. Correctazo. Andrés, ya está. Dice Arnold, quiere ver Acrópolis. Bueno, me tocó ponerle un retardo al chat porque ayer nos hicieron mucho spam. Y no sabía cómo quitarlo. Ok, vamos a ver a Maná. Correcto. Vamos con Ada también. Perfecto. Vamos con Nano. Nano es alcista también. Creo que es el mismo análisis de Maná. Perdón, el mismo análisis de Matic. De Matic. Ya está Nano. Vamos a ver AXS. Phantom. Ok. Vamos a ver BNB también. Ok, ya copié un grupo de criptos. Recuerda dejarme tu like si te gusta la información que compartimos todos los días. Fíjate que estamos on fire. Fin de semana también. Vamos a ver a H-Bar, me pidió la amiga. Es alcista, pero no tiene zona de compra. Lo que yo intuyo es que puede venir un retroceso. Puede venir el retroceso a este punto. Aquí sería importantísimo verle ya una zona de compra. Aquí no compraría yo, no es una zona de compra, no tengo el patrón de compra. Entonces simplemente esperaría el retroceso, porque la tendencia, como tú ves en el gráfico diario, es alcista, cada vez que toca la media para arriba. Entonces a esperarle un poquito ahí. Vamos con Lina. Lo mismo, parece que aquí el precio se ha detenido, fíjate, parecería que se detiene, porque según la configuración parece que se quiere girar aquí, pero con ese patrón complicado el diario, el de 4 horas yo creo que debe estar, tiene lo mismo que Bitcoin, entonces ante esto yo no te podría decir aquí que es una zona de compra, no, porque ya se desarrolló el monitor y no subió, la compra era aquí o aquí, con el patrón de rebote. Y si no sube, hay que esperar. Cancelar y esperar en Lina la próxima zona de compra. Ok. Si te diría que es alcista ahí, estaría contradiciéndome con el análisis de Bitcoin. Y Bitcoin marca el compás. Entonces, atentos ahí. NKN, gráfico diario, es alcista. Aquí estuvimos esperando el retroceso para hacer el trade. Ajá. Y aquí hemos dicho simplemente este trade pequeñito. No sé si alguien lo hizo. Bueno, está alcista. Obviamente ya no es una zona de compra acá. Siempre después del retroceso. Cuando se da el retroceso no se sabe. Pero cuando se dé, ahí hay que estar atentos porque la tendencia es alcista también. Eso para NKN. Vamos con SEC.
Ajá. Lo mismo. Lo mismo. Decía que vamos a esperar el retroceso para entrar, porque con la fuerza que lleva, yo decía que puede llegar al máximo anterior, sí, pero este trade no compensa el riesgo, entonces hay que simplemente esperar. Todavía tengo direccionalidad y fuerza, estoy por confirmar una divergencia bajista, pero no está confirmada, entonces un trade ahí de alto riesgo, yo creo que en el de 4 horas te va a dar, fíjate, te va a dar la entrada justo en la zona que está, pero hay gente que le gusta hacer el trade de riesgo, entonces ahí está la zona. Esta zona, todavía no tengo confirmación, pero cuando cruza el ADX del punto 23, me gusta bastante porque aquí como que se amortigua el precio y es la zona de compra. Entonces atento aquí para hacerle ese trade pequeñito en SEC. Ok, vamos con Acrópolis. En KuCoin, Acrópolis. También tengo un link de referido de KuCoin si tú gustas utilizarlo, si es que quieres una cuenta en KuCoin, ya que hay varias criptos buenas que no están en Binance, pero bueno, ahí le buscas, hay un link de referido. Fíjate aquí, peligro inminente, aquí en el de 4 horas es para abajo. Acrópolis, el diario nos puede dar el mejor punto de compra porque es alcista, hay que esperarle sobre esta zona. La tendencia, esto es lo que nos importa. Ojo las temporalidades. Perfecto, eso con Acrópolis. Maná. Vamos a ver, Maná no ha retrocedido como pensábamos. Está haciendo un rango. Y simplemente hay que esperar que se dé. Hacerle trade de esta parte, este rango es complicado, como tú ves. Sin embargo, vimos una zona más abajo para hacerle el trade ese que se dio alcista. Sin embargo, aquí por el gráfico diario tengo que esperar toda esta zona, que es la zona de peligro, esperar mientras se desarrolle el retroceso para buscar mi trade alcista, pero en este punto no hay zona de compra ni mucho menos ahí en Decentraland. Ok, vamos con ADA. ADA estaba en el rompe y apoya, si no estoy equivocado. Y no apoyó. Rompió y te jodió. Y aquí ya está muy desarrollado la parte alcista del monitor. No tiene fuerza y eso es, creo que es bueno eso para que no se desplome el precio. Cualquier compra de ADA yo estaría buscándole sobre esta zona. Sobre esta zona buscando algo que ver con ADA. En este punto, nada que ver. Todavía esperar ADA. Vamos con Nano. Nano está en zona de compra en el gráfico diario. Ojo, en el gráfico diario está en zona de compra. Nano. Ahora, ¿qué tan probable es que si cae Bitcoin, Nano se mantenga? Ese es el punto. Te voy a dejar así eso con Nano. Listo, vamos con AXS. Sí, le falta poquito ya. Le hemos dado el tiempo para que haga este movimiento y esperamos que llegue a la zona de compra. Muchas veces nos dejan peinando la gata. ¿Y qué pasa? A partir de ahí empieza a subir. Esta cripto ha hecho eso algunas veces. Pero eso yo no puedo ver. Y no me puedo arriesgar en la zona en que está. En el gráfico diario le queda todavía retroceso. El amigo Fernando dice Ethereum en 4 horas y Maná en 4 horas. Las acabamos de ver. A Ethereum está después de OGN. Y Maná está... ¿Dónde está Maná? Maná está... Hace 2 criptos nomás vimos. Hace 3, Maná. Para el amigo Fernando, muchísimas gracias por tu apoyo. Dale un poquito para atrás y vas a encontrar esos análisis, mi estimado amigo. Ok. Estamos en... Bueno, nos toca FTM. Ok. FTM está el análisis de Phantom y gráfico diario.
y está llegando a la... cruzando el punto 23 del ADX. Eso me da más confianza para dejarle esta zona. Vamos solo a actualizarle un poquito. Así. Así Phantom tiene una tendencia alcista, se ha dado el retroceso o zona de peligro y no es que ha caído, se ha metido en un rango prácticamente y ahí para arriba esta cripto Phantom. Me gusta Phantom, fíjate, voy a anotarle aquí. Phantom, perfecto, está muy bien. El amigo Gonzalo dice que quiere KDA y XRP. Vamos a anotarle acá al amigo. KDA y XRP. Perfecto. Vamos así entonces. Muchas gracias mi estimado Gonzalo por esa colaboración. Vamos a ver acá KDA USDT. Ah, ese está en KuCoin, fíjate, cadena. Por eso decía que hay varias criptos interesantes que no están en Binance. Lamentablemente ahí donde está no es una zona de compra de KDA. Yo me esperaría el retroceso. Y hay que esperar a ver qué hace el precio. Ahí no se compra. Si es que yo tuviera KDA, yo vendería. Y me esperaría el retroceso. Eso no significa que a partir de aquí va a caer. Simplemente yo me resguardo si es que ya tengo alguna ganancia. Por cualquier eventualidad de rango o caída. Y luego volvería a comprar. Entonces aquí no es una zona de compra. Lo que puedo decirte en KDA. El gráfico de 4 horas. Déjame ver el de 4 horas. Y el de 4 horas tiene zona. La zona es de compra. El de 4 horas. Pero el gráfico, fíjate, esto lo que no me gusta es cuando está muy cerca el punto de control. Pero en teoría la entrada es así. To the Moon, no creo, pero tiene... En el diario todavía podrías hacer el trade de 4 horas. Este trade pequeñito. Yo esperaría el retroceso en el diario, la verdad. Pero bueno, te dejo ahí el análisis de KDA. Y también quería XRP. Vamos con XRP. Lo mismo, aquí le queda a XRP el mismo trade de Bitcoin. Le queda unas 3 velas aproximadamente para cancelar. Pero ¿qué pasa si Bitcoin empieza a retroceder? Yo creo que XRP ya cae. O sea, si es que Bitcoin retrocediera. Entonces, como siempre te digo, el análisis de Bitcoin es el que manda en la mayoría de criptos. Esta era la proyección, no se ha dado. Hay que prepararse para cerrar XRP. Déjame ver el diario. Sí, el diario es para rango caída. Entonces, ahí está. No es un patrón de compra. BNB. Vamos con BNB. Luego de BNB voy a tomar algún apunte de alguna cripto. Porque veo que están queriendo algunas más por ahí. BNB es imposible comprar en el gráfico diario donde está. Y eso tampoco significa que a partir de ahí va a caer. Puede inclusive que suba. Pero eso no me importa. O sea, lo que a mí me importa es ver un patrón de entrada y entrar. Si yo no tengo el patrón de entrada, simplemente no entro. Y me pierdo el ofertón de comprar BNB en $646. Simplemente me espero al patrón. No hay compra ahí. Ok. Terminé estos dos grupos de criptos. El amigo Ron9 dice ICP. Dice, vamos a ver a ICP. Litecoin la vimos al inicio. Si alguien está desde el inicio, también puede ayudarme a decirles a los demás cuando me piden una repetida que ya hayamos visto. Ok, anoto ICP. Vamos a ver a Silica. Ajá. Dice acá, Charlie, tienes una ventana abierta en tus pestañas del navegador, dice. No sé a qué se refiere. Sí están varias abiertas ahí. Ok, dice, ahora Bitcoin manda, no tiene sentido estos análisis. Pues si Bitcoin baja, bajan todos a tomar agua. Sí, precisamente eso es lo que les estoy comentando. Dice Cristian Hernández, dice, tío Charlie, apegado a la estrategia 100% mejor cancelar y buscar a Paco en el retroceso. Sí, o buscamos en el retroceso, como yo te digo, puedo comprar más caro,
pero con el patrón de entrada. Y donde me marca Bitcoin, ahí yo tengo que cancelar. Por estrategia. No porque sepa que va a subir o va a bajar. Porque eso yo no sé y yo creo que nadie sabe. Ok, vamos a ver. Juan Pablo dice IOTX. Vamos ahí. Wax quiere Edwin. Perfecto, vamos con Bet. Ok, Rune ya se vio. Al amigo que pide Rune ya vimos al inicio casi. CTSI. Vamos con Tita. Ajá. GRT. Correcto. CLR. Y vamos a ver a Cake también. Ah, Shiba quiere aquí. Alex M. Hay muchos Shiba Armies en la comunidad. Vamos a verle a Shiba al final de este grupo. Vamos con ICP. Ok. ICP en el diario. Está, mientras no pierde esta zona, está bien. Pero todavía le queda retroceso. Entonces, para mí que puede darnos un mejor precio. Luego vemos la probabilidad alcista. Que se desarrolle tranquilamente lo que falta. Necesitamos unos 3 días al menos para comprar ICP. Para revisarle. No pasa 3 días y compras. Eso hay que revisarle ahí cuando pase ese tiempo. Ok, queríamos hacerle este trade pequeñito a Sílica, fíjate. Déjame ver qué pasó. Bueno, subió y bajó. Y zona de compra sí tengo ahí. En el gráfico diario. Yo podría buscar el rebote aquí, a partir de aquí. Esa es la zona. No tengo la confirmación todavía. Pero mantengo esa proyección en el gráfico diario. Para Sílica. Perfecto. IOTX. A esta cripto algo le pasa, que está solo sube y sube. Pero no nos deja comprar. Fíjate que acá el último retroceso no fue completo. Y le falta. Aquí lo que se compra es en el retroceso. No puedes comprar en la zona que se encuentra. ¿Y cuándo va a retroceder? No sé, porque tiene fuerza y direccionalidad. Pero cuando vea un retroceso, puedo incorporarme a la tendencia alcista. Ahora, tal vez en el de 4 horas de esperarle el retroceso. Fíjate que aquí esperábamos retroceso y no se dio. Ahora vamos simplemente a especular el siguiente retroceso para poder comprar. Pero yo no tengo compra. Más bien lo que se está formando es aparentemente una divergencia bajista. Sí, entonces atento ahí. Yo no compraría ahí esa cripto. Vamos a dejarle sin opción de compra. Ya está desarrollado este valle verde. Y no me gusta el patrón. Puede seguir subiendo, por supuesto, pero eso yo no puedo ver. Vamos con Wax. Si está en Binance esta, fíjate. Es alcista. Y el diario debe estar alcista también, con fuerza. Fíjate ahí. Ajá. Fuerza y direccionalidad. Compra imposible. Si es que alguien tiene esta cripto, debería pensar en tomar ganancias, creo yo. O ir protegiendo al menos. Ir protegiendo. 4 horas alcista. Luego de un retroceso, te incorporas. Antes no. Es alcista. Bastante alcista. Gonzalo, el amigo Gonzalo, dice que me pidió XPR, no X. Ah, fíjate que pensé que fue XRP. Vamos a... Te reviso ahorita. XPR dice. Es una falla mía. Vamos a ver XPR para el amigo. Ah, sí está. Me imagino que es esta en BitHump o en Huobi. Vamos a ver en Huobi. ¿Qué te parece? Ok. Vamos con el gráfico diario. En el gráfico diario te va a dar la zona de compra. ¿Dónde es la zona de compra? Cuando ya se desarrolla todo la parte bajista, digamos, del monitor. Y el precio se detiene.
se detiene el precio y aquí vemos ya todo el desarrollo del que te digo del monitor y aquí probablemente ya se nos gire. Entonces, ¿qué vamos a operar aquí? Un rebote, porque esto es para seguir cayendo. Entonces la estrategia dice rebote para seguir cayendo. El primer movimiento es el que sería operable, ahí donde está. Para esta cripto Proton, me dice el amigo Gonzalo. Muchas gracias. Y mil disculpas que no leí bien el primer mensaje. Ok, estábamos con Wax. ¿Dónde estamos? Me toca ver VeChain. Ajá. Ahí está el análisis, está en pantalla. Esperamos el retroceso. Y hay que esperar, hay que ser pacientes. No hay zona de compra todavía. En BET. Gráfico diario. Vamos con CTSI. Ajá. Alcista en retroceso. Hay que esperar que caiga. Ahí no te metes en compra. Hay que esperar que caiga. Espérale que caiga para ver la probabilidad de hacerle un trade a la alza. Porque tiene fuerza y dirección todavía. Sí, hay que esperarle un poquito ahí. Viendo cómo cierra esta vela. En el de 4 horas tal vez te vaya a marcar la zona. Sí, sobre esta zona hay que esperarle. Hay que esperarle a ver cómo cae. Recuerda que para que se detenga todo lo que explicamos el otro día. Que se detenga, que te haga una pin bar y etcétera. De ahí para verle la opción alcista. En CTSI. Ok, vamos con Tita. Ajá. Tita también en el diario me parece que estaba bien la zona. Sí. Aquí le falta, sí, fíjate, porque le falta un poco el retroceso, le dejamos aquí la zona marcada y esperemos que aguante la zona. No podemos meternos en compra todavía, entonces por eso yo te había dejado más adelante esto y de hecho tengo que ponértela más adelante porque todavía nos falta todavía aquí un poco de retroceso en el diario. Pero si aguanta la zona, sería la zona de compra. Pero eso en este momento no está. Falta darle seguimiento un poquito a Tita. GRT. Ok, GRT. Ya le falta poco también. Gráfico diario, la divergencia, está el resultado. Y nos falta un poquito. Atento GRT en unos 3 días. A ver cómo se ha puesto. Si no hay entrada, no importa. Simplemente esperamos. Seller. Está en la zona todavía. Aquí ya se dio un impulso alcista, pero no sé si alguien pudo cerrar acá arriba. Porque esta zona la estamos viendo desde hace algún rato. Aquí lo mismo. Si en el gráfico diario, hasta que toque la zona, el punto cero, el monitor, y no ha subido, también habría que cancelar. Pero esa es la zona ideal de compra. Esa es la zona ideal de compra. Gráfico diario, tendencia alcista. Y la zona es ahí porque el stop loss te queda pequeño. Entonces vamos a mantener ese análisis en CLR. Vamos con Cake. Vamos aquí. ¿Cómo está Cake? Le dejamos en rango. En rango estamos debajo del punto de control importante. Sí, y yo creo que vamos a mantener eso. Decíamos que esta zona sería la mejor zona de compra. Y si es que perdería esta zona, se iría para abajo. Porque no tiene nada aquí. Entonces esperamos que no pierda los 17 dólares. Y trade aquí simplemente hasta el punto de control. Comprar en la parte baja, vender en la parte alta. En la parte baja se toma riesgo, siempre te digo eso, porque aquí sabemos que el stop loss queda pequeño, no porque sabemos que vaya a subir. ¿Sí? Aquí prácticamente está sin volumen esta cripto, desde hace rato. Y ahí cuando esté sobre el punto de control, tomaremos posiciones alcistas en Cake. Al momento sigue en ese rango. Y Shiba, siempre le pongo la A. Y es sin A, vamos con Shiba. Ajá, decíamos que esperábamos la zona en el gráfico diario y está a punto de confirmarte.
Si alguien quiere ya meterle compra ahí, yo creo que no es mala idea meterle la media posición. Y si es que te da chance de comprar más abajo, la otra mitad. Y aquí la confirmación nomás nos falta. La direccionalidad alcista y la pendiente positiva del ADX. Está cerquita Shiba ya. Perfecto. Hemos visto 3 bloques de criptos. Estamos casi que terminando el programa. No sé si es que me dejaron su tremendo like. Déjame contabilizar por acá los likes. A ver si es que nos quedamos con otro pequeño grupo de criptos. Dame un segundo. Mientras reviso por acá. Perfecto. Tenemos 358 likes. Me doy yo mi like, el 359. Y si aún no me has dejado tu like, es un buen momento para darle con tu ratoncito al pulgar arriba. Recuerda que es totalmente gratis. Vamos a ver acá LB. Mientras me dejas tu like, vamos a revisar más criptos. GRT ya está revisada. Vamos viendo Block. También parece que revisamos ayer Block. BLZ. Correcto. Dice, sale su recontra short a Bitcoin, dice el amigo. MBox, vamos a ver. Perfecto. Solana en diario. Vamos a ver, no sé si ya está listo Solana. Cuello de Lagarto ya me dejó su like. Muchas gracias al amigo Cuello de Lagarto. Vamos a ver a UMA, que se puso alcista UMA en el diario, pero no sé en qué etapa está, si está comprable o no. XPR de KuCoin, ya la analizamos al amigo Gonzalo. XPR, a ver, déjame ver. ¿Cuál revisamos? Revisamos la de Huobi, pero me imagino que la de KuCoin es igual. Déjame revisar. XPR de KuCoin. A ver, vamos a ver si es que tiene algo diferente. Y la otra era la de acá. Bueno, sí tiene algo diferente, fíjate. Bueno, vamos a revisarle. Y ya. Gráfico diario. Todavía le queda algo de alcista a esta cripto. ¿Por qué? Le quedaría todavía un par de días hasta que toque el punto cero. Lo que significa que en estos 2 días debería retomar la tendencia alcista. Es el movimiento principal. Fuerza no tiene, obviamente. Fuerza no tiene. Por lo cual hay que estar atentos. Si tú tienes esta cripto, yo creo que deberías ir protegiendo. Gráfico diario. ¿Sí? La tendencia alcista. Para que conserve la fuerza de la tendencia, este máximo debería estar más arriba. Para poder hacerte este dibujo. La tendencia. Pero compra ahí donde está, no. Si es que ya la tienes, yo creo que hay que ir protegiendo. Compra ahí no hay. Tal vez en el de 4 horas. En el de 4 horas está cerca el punto de compra. Está cerca. Esperemos que no pierda esta zona. La zona de los 53.60 más o menos. Sí. Le falta un poquito, fíjate. Un poquito. Y luego, si es que no pierde esa zona, a comprar se ha dicho Proton. Eso para el amigo Gonzalo, que me pedía la de KuCoin específicamente. Ok, vamos a ver SKL. No sé si vimos esa hoy. Bueno, vamos a ver Link. Y SKL. Dice acá el amigo Víctor Herrera, KLB en diario y 4 horas. Esa también me parece que está en KuCoin. Vamos a empezar con esa. Vamos a empezar con KLB. Esta cripto que tiene, a mi juicio, un buen proyecto. Y fíjate que no ha caído en el de 4 horas. En el diario sigue siendo alcista. Tiene direccionalidad y fuerza. Te comento que yo hice una compra de esta cripto aquí. Y por proyecto simplemente. Me voy ahí hasta donde se pueda. Voy a conservar esa criptomoneda. Es alcista. Y te vas a incorporar luego del gráfico de 4 horas que ya te está dando compra. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que en la zona alta yo no tengo zona de compra. Cuando está tocando los máximos o muy cerca, no me gusta comprar. Sí. Pero te dio el patrón de compra. Direccionalidad alcista. Prácticamente te dio casi donde está el punto de compra
en el gráfico de 4 horas. Es alcista, sí, en el gráfico diario, y en el de 4 horas ves que el precio no cayó después de la zona de compra. Entonces se metió en un rango. Idealmente ahí meterse en compra. Apenas baje un poquito más, yo te dejo así. Para arriba es KLB todavía. Ok, vamos a ver Block. Esta también está en KuCoin. Por eso es que te digo, hay un link de referido del canal. Por la descripción del video, más o menos, está por ahí. Debajo del link de Binance. Ajá, porque también déjame comentarte esto también. Que tengo un link de referido de Binance con el cual puedes crearte tu cuenta y obtener el 20% de descuento en tus comisiones para mercado spot y el 10% para las comisiones de futuros con el código ABC Bitcoin 1. Ok, si deseas colaborar con el canal, ahí hay una manera de hacerlo. Vamos acá. Estamos con Blocktopia. Esta es en KuCoin. Ajá. Vamos a ver el diario. Interesante lo que hizo en el gráfico diario. Fíjate que cuando rompe el punto de control y se mantiene sobre el punto de control, es la única manera en la que nosotros vamos a tomar posiciones alcistas. Y yo creo que es muy prematuro decir aquí que ya es para arriba, porque apenas rompió, está apoyando. Habría que darle el seguimiento necesario, porque aquí lo que puedo ver es un ADX con pendiente negativa y direccionalidad bajista. Entonces, cuando nos dé la direccionalidad alcista y la pendiente positiva del ADX, va a ser para arriba. Pero aquí todavía yo no entraría en compra. Todavía, porque puede bajar un poquito más. Ahora en el de 4 horas está haciendo muy bien. Se ha metido en un rango pequeñito aquí. Y esperemos que no pierda esta zona. Esta es la importante. Mientras se da el retroceso. Y justamente con el patrón de compra vamos a verle más adelante. Un poquito esperarle también a Block. En el de 4 horas. Ok, vamos a ver a BLZ. BLZ. Alcista. Gráfico diario alcista, pero no se puede comprar ahí. Si vas dentro, yo tomaría ganancias al menos parciales. Y aquí es alcista. Te metes siempre después de un retroceso. O sea, estamos hablando de si es que empieza a retroceder, tal vez el miércoles te dé zona de compra, pero para arriba el movimiento de BLZ sigue siendo alcista. MBOX. Ok. Esta sí está en Binance. Justo lo que habíamos dicho, fíjate. Habíamos dicho que vamos a esperarle un poco. Habíamos dicho que vamos a esperarle un poco. Y aquí ya revienta a la alza. En el de 4 horas vimos ya un poquito más adelante. Fíjate que aquí no retrocede todo. Y muchas veces se anticipan el precio se anticipa al patrón. Y eso no podemos verlo. Pero si es que alguien tomó el riesgo ahí donde está. Aquí donde se marcaba. Casi donde se marcaba. Podía haber cogido ese trade. Pero ahí a donde está no se compra. Aquí ya no. A mí ya no me gusta comprar aquí. Siempre antes del movimiento. Ok. El amigo Alex MP. Saitama no voy a revisar. Porque el otro día revisé y tenía una vela nada más. No tiene información todavía, mi estimado amigo. Probablemente en Navidad podemos estar revisando a Saitama. A ver si es que ya tiene algún historial en el gráfico diario. Porque no tiene nada. Ahora, si te gustan ese tipo de proyectos, cómpralo todo, dice el maestro. No pasa nada. Solana, yo te decía que debía haber subido y no ha subido. Aquí Solana, nada que ver. Yo cancelaría también. No hay compra. Y el gráfico diario le queda retroceso todavía. Todavía hay que esperarle a Solana. Nada que ver. Vamos con UMA. Ajá, es alcista en el diario. Y en el de 4 horas tiene zona de compra en el de 4 horas.
es la zona de compra. Aquí le pones un stop loss que estés dispuesto a perder, y para arriba UMA. Me gusta UMA. Voy a ponerle un asterisco aquí, y que es el de 4 horas. Perfecto. Vamos a ver Link también. Chainlink. Vamos con el gráfico diario. En el gráfico diario no se compra Link, pero en el de 4 horas sí se compra Link. Está en la zona. Y actualizamos. Tiene el patrón de compra Link. Ahí te digo que tiene patrón de compra Link. Vamos con SKL. Ok. SKL en Binance. Vamos a ver el diario primero, porque en el de 4 horas como que tiene zona de compra. En el diario rompió y apoyó más abajo en la media móvil. Y yo creo que puedes hacerle un trade en el de 4 horas más que todo, pero va a ser un trade pequeñito. Y estando el precio debajo del punto de control, yo no haría ese trade, pero tengo que elegir cuál sería el próximo movimiento, y es este. En SKL. Ok, por acá dice Loopring tiene fuerza. Sí, pero me parece que ya no está en zona de compra Loopring. No sé si vimos hoy Loopring. Vamos a ver BCH. BCH y Loopring, creo que es LRC, no sé. Vamos a ver AAB. Y ya tengo Lina ya vimos. 1 inch. Perfecto. Vamos a revisar estas. A ver cómo están. LRC, creo que es esta Loopring, no estoy seguro. Sí es esta. LRC. Habíamos marcado la zona, fíjate, ayer. No sé si es que alguien pudo comprar. Aquí ya no es compra, es justo antes. Ya no es compra. ¿Tiene fuerza? En el diario me imagino que sí. Sí, todavía tiene fuerza. Ya no es zona de compra. LRC. ¿Es alcista? Sí. Vamos, BCH. También estaba bien BCH. Simplemente por Bitcoin es el problema. Diario. Todavía tiene fuerza en el diario. Y en el de 4 horas es el problema. Fíjate. Ya se da la parte alcista. La parte roja toca el punto 0 y cancelo. No pasa nada. Cancelo y busco mi nueva oportunidad. Quito esto y quito esto. Sí, yo cancelo, aunque suba, no me importa. Ok, vamos a ver AAB. AAB. Se puso mal AAB luego del movimiento de la semana pasada de Bitcoin. Sin embargo, aquí en el gráfico diario te va a marcar zona de compra, pero yo lo que te he dicho es que debajo del punto de control, el trade sería simplemente al punto de control, el primer movimiento. Y ante eso, yo creo que el riesgo es más que el beneficio, entonces simplemente yo me mantendría fuera. Me mantengo fuera de AAB. Diferente es cuando ya esté sobre el punto de control, rompe y apoya. Aquí sí se compra. Aquí, por el riesgo-beneficio, no se compraría ahí, bajo mi punto de vista. Vamos viendo 1 inch. Ajá, gráfico diario está en la zona. No me confirma, pero ya. Si alguien quiere, puede empezar a comprar 1 inch. Es para arriba el movimiento. Perfecto. Ahí te voy a dejar 1 inch. Ese es el gráfico diario. Ok. Esto simplemente, mis estimados muchachos. Muchísimas gracias por atenderme en domingo. Recuerda que estamos aquí estudiando. Y pues para mí un placer estar con todos ustedes. Nos veríamos el día de mañana. ¡Chao!
¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus de que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.